de octubre damos comienzo al programa 380 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción, dirección Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores, locución quien les habla, Irene Ring, en la operación técnica Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 380, que corresponde al sábado 29 de octubre, en una semana muy sensible para nosotros, porque recordamos con tristeza que el 27 de octubre de 2010 se nos fue Néstor Kirchner, pero también que en el 2016, esa misma fecha, nacía este programa, marcando nuestra decisión de regresar a la lucha. En fin, como es habitual, organizamos el programa en dos bloques. El primer bloque, dedicado a los temas de política internacional, se inicia con el informe panorámico que presenta Hernán Pereira. A continuación, la columna de Fernando Izas sobre Palestina y Medio Oriente, haciendo su segunda entrega sobre Afganistán. Le sigue Ramiro Collano Blanco y su columna Informe Brasil de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará mañana. Finalmente cierra el bloque Noticias de la Patria Grande, con una mirada sobre la situación en Chile luego de evocar la rebelión de 2019. Hacemos un breve paréntesis para reclamar por la libertad de Milagros Sala y pasamos al segundo bloque, hoy totalmente dedicado a recordar a Néstor con imágenes, discursos y canciones. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Compañeros, buenas tardes. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. Sin duda que el eje en materia internacional continúa pasando por la guerra en Ucrania. Allí se está por desarrollar una batalla que va a ser fundamental para el dominio territorial en la ciudad de Gerson, al sur de Ucrania, que tenía casi 300.000 habitantes al comienzo de la guerra, y en este momento los rusos, que la tienen tomada militarmente, están haciendo un operativo de evacuación de civiles. Entre 50 y 60.000 personas son trasladadas a territorio ruso. Los ucranianos los acusan de un traslado a la fuerza, forzoso, pero los rusos dicen que es por una cuestión humanitaria, porque se van a agarrar allí militarmente con los ucranianos. Ya de hecho están habiendo batallas muy duras, y hay acusaciones mutuas. Los rusos dicen que los ucranianos, con la complicidad de Estados Unidos y otros países de Occidente, están preparando una bomba sucia, una bomba nuclear de poder reducido, para arrojarla y acusar a los rusos de haber sido los que van a hacer esto. Los ucranianos acusan a los rusos de tener colocados explosivos en torno a una gran represa hidroeléctrica que hay en inmediaciones de la ciudad de Gerson. Y dicen que sería como tirar una bomba atómica, más o menos, romper esa represa e inundar todo el territorio en torno a la ciudad de Gerson y aledaños. Los rusos, por supuesto, que niegan esto. Dicen que son los ucranianos los que tienen interés en bombardear la represa y provocar una catástrofe. Bueno, hay acusaciones de todo tipo y color, y militarmente la situación se está tensionando, porque ahora es muy probable que se abra un frente por el norte de Ucrania. Allí las tropas rusas han ingresado a Bielorrusia. Bielorrusia es un aliado ruso desde el comienzo en esta guerra, pero no había entrado en confrontación, no ha entrado en confrontación.
Hay bastantes tropas rusas en Bielorrusia ingresando constantemente y también se prepara el ejército bielorruso y es muy probable que inicien una operación militar desde el norte con el objetivo de cortar las vías de suministro de material militar por parte de Occidente hacia Ucrania y de hacer mucho más compleja la situación militar y obligar a los ucranianos a destinar fuerzas militares al norte, con lo cual la situación en el sur se aliviaría para los rusos. Entre tanto, estamos en el 9º mes de la guerra. El 24 se cumplieron los 8 meses, ya entramos a correr el 9º mes de la guerra. Lo que al principio muchos podían pensar que iba a ser un paseo, no ha sido un paseo, es una catástrofe humanitaria, una catástrofe de todo tipo, y pensemos en los habitantes, en el pueblo ucraniano, lo que está sufriendo. Las consecuencias políticas son inconmensurables de esta guerra. Fíjense, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, dice que en este trimestre la mitad de los países de Europa, la mitad, ya están o van a entrar en recesión, con 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de crecimiento de sus economías. Pero lo dijo así: no le voy a poner azúcar. El invierno de 2023 puede ser más duro que el invierno de 2022. ¿Por qué? Por la inflación, el costo de los alimentos y de los combustibles, y porque los gobiernos ahora se han provisto de gas y de petróleo y lo tienen almacenado para abastecer a su población en el invierno que prácticamente ya comenzó en el hemisferio norte, o que está por comenzar. Pero dice, ¿qué va a pasar en el invierno de 2023? Porque no van a tener de dónde reponer, porque los rusos ahí no van a vender nada. Y entonces va a ser mucho más duro que lo que es este invierno. Es decir, se aproximan situaciones políticas muy, muy duras para la mayoría de los países europeos. Hay un gran crecimiento de la ultraderecha, esto es general en casi todos los países. Bueno, han llegado al gobierno en Italia, pueden ganar varias elecciones en otros países, de acuerdo a las encuestas. Ya lo venimos tratando en todos los informes sábado a sábado. Y tenemos la crisis política más aguda, con más resonancia en el Reino Unido. Asumió el nuevo primer ministro, el magnate, es economista y es un magnate con una fortuna de más de 500 millones de dólares, Rishi Sunak, de origen indio. En realidad la que tenía una gran fortuna es la mujer, pero es hija de un magnate indio que estaba dedicado al negocio de combustibles en la India. El lunes Sunak debe presentar ante el Parlamento británico su proyecto de presupuesto. Recordemos que su antecesora, Liz Truss, que duró 37 días en el cargo y batió un récord histórico de durar menos que nadie en el cargo de primera ministra, cayó porque presentó un presupuesto que inmediatamente disparó una catástrofe bursátil en el Reino Unido, porque nadie creyó que ese presupuesto se podía cumplir, que tendría trazos de ser de algún modo la planificación de los recursos de ese país para el año. Y ese presupuesto era absolutamente basado en el neoliberalismo que profesa Truss y la mayoría de los miembros del Partido Conservador, al que también pertenece Sunak, de reducir los impuestos a los ricos y a las corporaciones y a los bancos. Eso llevó a que los agentes de mercado dijeran, epa, estamos con todo el tema de que no va a haber financiación y entonces el gobierno va a tener que venir a pedir plata prestada al mercado y a los bancos, y se va a encarecer y va a ser un desastre. Bueno, es probable que lo de Sunak no sea muy diferente a lo de Truss y la crisis política continúe, o bien que tenga una mirada más condescendiente, sobre todo con los sectores humildes para este invierno tan duro que se avecina en el viejo continente. Pero todo viene de la mano de la guerra, de la locura, de la falta de combustible, de la disparada de los precios de alimentos
y de la inflación. Para los ingleses, la inflación que están teniendo del 13% anual es una catástrofe. Vienen del 2% anual, es decir, y durante muchísimos años. Es un fenómeno que se está comiendo los ingresos de la clase media baja y de los sectores asalariados. Viniendo hacia nuestra América Latina, es indudable que existe un proceso de cerco en torno a Brasil por el posible triunfo de Lula frente a Bolsonaro en el balotaje que se va a hacer el domingo y que va a comentar otro compañero en este mismo programa. Pero hay que considerar los desórdenes en Bolivia, en la región de Santa Cruz, donde hay un movimiento de ultraderecha muy fuerte. Recordemos que el golpe contra Evo Morales se inició allí y que hay un movimiento secesionista importante en Santa Cruz que viene actuando y que políticamente tiene mucha influencia. Y había planificado para el mes de noviembre de este año la realización de un censo en la región. El gobierno del presidente Arce decidió postergar ese censo para 2024. Esto provocó la reacción inmediata de los sectores de derecha y ultraderecha, porque los resultados del censo van a servir para recalcular la representación política de las distintas regiones de Bolivia. Y ellos piensan que Santa Cruz tiene un peso específico que no está considerado en la representación parlamentaria nacional. Y también es la asignación de recursos económicos para las regiones y para los municipios, lo que está en discusión. Y entonces se inició una huelga indefinida. Esta huelga fue inmediatamente contrarrestada por la movilización en el mismo Santa Cruz de los partidarios del gobierno de Arce, que son muchos, y hubo enfrentamientos en las calles, hubo enfrentamientos de todo tipo, hubo muertos, heridos. El presidente Arce hizo declaraciones muy duras contra lo que calificó directamente de golpistas. Se intentó un diálogo, no hubo acuerdo. Ahora este fin de semana hay nuevos diálogos tratando de que la situación se pueda reencauzar. Pero es muy tensa la situación en Bolivia. Fíjense, atado de pies y manos por la derecha el gobierno de Perú, gobierno progresista de Perú. Entregado prácticamente de pies y manos a la derecha y derrotado políticamente el gobierno de Boric en Chile. Le crean este conflicto al presidente de Bolivia, del partido de Evo Morales y íntimo de Evo Morales. Le crean problemas al presidente de Colombia y le crean problemas a Venezuela. Es decir, hay un cerco y además en Argentina potencian la posible unidad del tándem Macri-Bullrich con el fascismo de Milei, y dicen, bueno, si los radicales no quieren estar acá, que no estén, que se vayan, porque piensan que Milei les va a traer más votos que lo que pueden aportar los radicales. Y además porque los radicales tienen cierto prurito para llevar adelante políticas de derecha que no tiene Milei, al revés, Milei los va a correr por derecha, los está corriendo por derecha. Es decir, el cerco es en contra de Lula. Además Lula, si gana el domingo, va a tener un parlamento mayoritariamente derechista y va a tener la mayoría de las gobernaciones en manos, las más importantes sobre todo, en manos de la derecha. Con lo cual, lo que están haciendo es claramente un cerco para atarlo de pies y manos a Lula. En fin, esta es la situación de nuestra América Latina. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente. Hoy hacemos entrega del segundo micro dedicado a la República Islámica de Afganistán o Emirato Islámico de Irán. Y habíamos quedado en el programa anterior en adentrarnos un poco más en profundidad en la historia más reciente
de este emirato para comprender un poco más los problemas que tiene Afganistán en este momento desde hace algunas décadas, al menos las últimas 2 o 3 décadas. Es un país con serios problemas económicos, sociales, políticos. Millones de personas en Afganistán padecen miseria y hambre debido, decíamos, a las décadas de conflicto, años de sequía, temperaturas gélidas durante el invierno y el colapso de la economía del país, que ha experimentado repetidas crisis humanitarias. La situación en Afganistán es terrible, guarda un correlato con lo que está sufriendo Yemen también, al borde de una crisis humanitaria. Para poder decodificar la realidad del aquí y ahora de Afganistán, se produce o se reproduce algunas fórmulas que Occidente trata de imponer por todos los medios, en los medios de comunicación y a posterior en las políticas que llevan adelante los países más importantes que digitan la política y la economía en la región. En las últimas horas el gobierno talibán rechazó las denuncias que el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país asiático, Richard Bennett, realizó tras su viaje a Kabul, cuando afirmó que las afganas habían sufrido una pérdida de derechos sin precedentes desde la llegada al poder de los fundamentalistas. El reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán es contradictorio con la realidad presenciada y transmitida a las autoridades por el propio relator durante su visita. Criticó el Ministerio de Relaciones Exteriores afgano en un comunicado. A su llegada a Ginebra desde Afganistán, Bennett denunció ayer, por el día 27 de octubre pasado, en una rueda de prensa que el deterioro que sufren los derechos de las mujeres desde la toma de Kabul por los talibanes, en agosto del 2021, es todavía peor del que se vivió durante su primera etapa al mando del país en 1999. No podemos negar que el conflicto, la guerra de Afganistán, es una sumatoria de causas, resúmenes de las claves de 20 años de conflicto. Y probablemente junto con Siria, la República Árabe Siria, Afganistán se ha convertido en un lugar común, un sinónimo de guerra perpetua, a diferencia de Siria, que tiene recuperado un 92% de su territorio nacional. Hace 43 años, desde que se truncó todo en Afganistán, desde que su historia cambió para siempre, durante todo este tiempo, el país centroasiático ha aparecido en los medios casi exclusivamente para hablar de la infinidad de muerte, daño y destrucción que mancha su nombre. Decíamos que junto con otros países de la zona, ya referimos a Siria, también podemos hablar de lo que acontece en los bantustanes que están convirtiendo Irak, en lo que sucede en Libia, y es un lugar común del sinónimo de la guerra perpetua que el imperio intenta instalar definitiva y perpetuamente en la zona. Todo empezó en 1979, cuando la ex Unión Soviética, en plena Guerra Fría,
invadió Afganistán para colocar en Kabul a un gobierno comunista afín. Para contrarrestar a su rival, Estados Unidos ayudó y armó a los talibanes. Afganistán se convirtió para los soviéticos en su particular Vietnam, como retrató la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich en Los muchachos del Zinc en 1989, con la Unión Soviética agonizando. Los soviéticos se marcharon y los talibanes tomaron el control. Hasta el año 2001, el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, orquestado desde Afganistán, según la versión de Estados Unidos, lo empujó a este imperio a la guerra en el país centroasiático. 20 años después, con los norteamericanos, decíamos en el programa anterior, en retirada, la guerra ni ha parado ni ha aflojado. El inicio de la invasión de Estados Unidos supuso en pocas semanas la caída del gobierno talibán en Kabul. Ahora, el grupo yihadista está otra vez más cerca del poder que nunca. Talibán, en árabe, significa estudiante. Y el grupo nació a mediados del siglo XX en Pakistán como un movimiento de estudiantes islamistas ultraconservadores y rigoristas. En la actualidad, los talibanes de Afganistán se constituyen como un emirato asambleario en el que impera la Sharia, la ley islámica. Es un estado aparte, con sus impuestos, ejércitos y tribunales, donde se aplican penas como la lapidación y los latigazos por crímenes como que una mujer hable con un hombre que no es de su familia, dependiendo si esta mujer está casada o no. Dentro de su territorio se han movido y han proliferado grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico. Este último ha combatido en algunas ocasiones contra los talibanes, y este ha sido un punto clave en las negociaciones con Estados Unidos. A cambio de la retirada total de los estadounidenses de Afganistán, los talibanes prometieron que no permitirán que se planeen atentados yihadistas desde su territorio en otros países, como aconteció en el 11 de septiembre. Muchos expertos, sin embargo, dudan de la palabra de estos insurgentes, que también prometieron a Washington que frenarían su ofensiva contra el gobierno de Kabul, y no solo no lo han hecho, sino que la han acelerado. Sea cual fuese la fórmula aplicada o a aplicar, el resultado siempre es el mismo. Ya sean los talibanes, ya sea Al-Qaeda, ya sea el Estado Islámico, ya sea el Daesh o el Frente al-Nusra, estos últimos en Siria, son emergentes creados por Estados Unidos y la OTAN. El Mossad israelí, la CIA, el Pentágono y tantos otros organismos de espionaje, servicios de inteligencia del mundo, con un fuerte y una gran influencia en el Oriente Medio. Afganistán es un país fallido y un estado dividido. Existen ahora mismo dos gobiernos paralelos en este país centroasiático: el nacional en Kabul, la capital, y el de los talibanes. Los insurgentes controlan la mayoría del territorio del país, sobre todo las zonas rurales, y tienen cerca de 13 millones de personas viviendo bajo su yugo. Esto es todo por hoy. En el próximo programa, con la última entrega, el tercer micro de Afganistán, vamos a adentrarnos específicamente qué es lo que controla el gobierno nacional desde Kabul, la capital, y el de los talibanes,
que controlan una gran parte de las zonas rurales del país. Como siempre, dando las gracias a nuestras compañeras y compañeros de Obligados a Volver, nos reencontramos en el próximo programa. Buena semana. Gracias. Buenas a todos y a todas, este es el microinforme semanal de las elecciones en Brasil, realizado por Ramiro Cajeno Blanco desde San Pablo. En primer lugar, decimos que siguen la guerra de las encuestadoras. Por un lado, una encuesta realizada por el Instituto Paraná Pesquisas, divulgada este jueves 13, apunta a un empate técnico en la segunda vuelta entre los candidatos Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En la encuesta, el PT tiene el 51,9% de los votos válidos frente al 48,1% del actual presidente. Esta encuesta entrevistó a 2.020 personas entre el 8 y el 12 de octubre y el resultado en votos válidos incluye únicamente los votos correctos para un candidato presidencial, excluyendo los votos en blanco y nulo. Lula tiene el 47,6% frente al 44,1% de Bolsonaro, si se considera la muestra total. Los espacios en blanco y nulos corresponden al 4,8% en comparación a la primera vuelta. Como el margen de error es de 2 puntos para arriba o 2 puntos para abajo, se considera que hay un empate técnico. Pero por otro lado, dos encuestas divulgadas el viernes 14 coinciden en apuntar una victoria reñida de Lula. Por un lado, la encuesta Datafolia, encomendada por la Red Globo y por el periódico Folha de São Paulo, mostró al candidato a presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, en primer lugar con 53% de los votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro. El candidato del Partido de los Trabajadores consiguió 49% de los votos totales y el actual presidente el 44%. Los votos nulos y blancos sumaron un 5% y no supieron responder el 1%. El mismo día, el Instituto IPESP divulgó una encuesta según la cual Lula obtendría el 49% de los votos y Bolsonaro el 43%. Si contamos los votos totales, los votos válidos serían el 53% para Lula y el 47% para Jair Bolsonaro. La semana pasada tuvo que salir a desmentir el propio candidato Lula no haber hecho un pacto con el diablo. Es una acusación que le hacían desde sectores bolsonaristas. Y esta semana el Tribunal Superior Electoral ha exigido que se retirase una pieza publicitaria, un video de 10 minutos en el cual se afirmaba que Lula apoyaba a los criminales y protegía a los ladrones de celulares. Según el Tribunal Electoral, había manipulación discursiva evidente al vincular a Lula con el crimen organizado. Lula no venció con amplio margen en todos los presidios del país. A los criminales les conviene que gane Lula y no Bolsonaro, decía una locutora en un espacio de publicidad de Bolsonaro, donde además se mostraban imágenes fortísimas de violencia contra las familias. Otra de las fake news sería la de que Lula está a favor del aborto y que quiere también cerrar iglesias. Otra de las mentiras propagadas por la campaña sucia bolsonarista. Este sesgo religioso que quiere imprimirle la campaña de Bolsonaro a la campaña electoral es deliberado, ya que según una encuesta IPEC, Bolsonaro gana 70-30 entre los evangelistas, justamente por asociar la figura del candidato de izquierda con el aborto, la corrupción y la liberación de las drogas, de la misma manera en que se lo hizo en la campaña del 2018. Según analistas, esta guerra santa dejó de lado propuestas programáticas, algo que los analistas consideran que beneficia a Bolsonaro. Y es por eso que Lula prepara una carta a los evangelistas para reducir la brecha que los separa de ese segmento para la elección, pero también para pacificar las relaciones en caso de victoria. La Confederación Nacional de los Obispos de Brasil, la jefatura de la Iglesia Católica Brasilera, lanzó este martes un duro comunicado para repudiar esta mezcla de política con religión en la campaña electoral. Además de la campaña sucia, los patrones bolsonaristas amenazan con despedir a los empleados que voten en Lula. Esta elección está demostrando también una práctica que era considerada aislada tras la nueva república después de la Constitución de 1988, que es el abuso electoral por parte de los patrones hacia los empleados.
De hecho, el Ministerio Público de Trabajo recibió 172 denuncias de asiento electoral en 21 estados y inclusive en Brasilia durante la campaña, según un balance que se divulgó este lunes. Uno de los casos más emblemáticos fue el del estado amazónico de Pará, donde un empresario se filmó prometiendo pagarles $200 a sus casi 10 empleados que escuchaban el discurso en silencio si no votaban a Lula y si ganaba Bolsonaro. El empresario fue obligado por la Fiscalía del Trabajo a pagar una multa a sus empleados y grabar un video pidiendo perdón. En cuanto a las propuestas, esta campaña se muestra exactamente como una lucha entre la racionalidad política y el discurso mágico por otro lado. El presidente Jair Bolsonaro, lo único que ha conseguido hacer en materia política es decir que si él gana las elecciones, Lula va a volver a la cárcel. Lo hizo al hablar en un acto en Recife en el cual apenas ha conseguido reunir algo más de 500 personas. Mientras tanto, el candidato Lula, que estuvo en la misma ciudad, en la capital de del estado de Pernambuco, ha reunido una multitud por las calles. Este acto multitudinario se desarrolló un día después de otro en el cual Lula convocó multitudes en la ciudad de Salvador, en el estado de Bahía, y en cuya oportunidad manifestó que si lo eligen presidente, elevará el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los que menos ganan, y enfatizó que los más ricos deberán adecuarse a un nuevo esquema tributario. Lula de esta forma ratificó durante el discurso en Salvador la propuesta de elevar el mínimo no imponible de los actuales $1.900, equivalente a unos $380, a $5.000, o sea, unos $1.000, y manifestó que hay que hacer una política tributaria progresiva, que quien gane más, pague más. Por eso es que estamos proponiendo que no se pague impuesto a las ganancias a quienes ganen hasta $5.000. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta el próximo encuentro desde San Pablo, Brasil. Las revueltas del año 2019 han mostrado que el modelo chileno se estaba resquebrajando y había la necesidad sobre todo de tener una constitución propia a la realidad del país. Salir de una elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet fue parte de las premisas incluidas a las peticiones por mayores niveles de igualdad y dignidad de todos los sectores populares. La sociedad civil decidió salir a las calles a 3 años del estallido social para reivindicar estos pedidos y que recibió a cambio tan solo represión por parte del Estado. Esfuerzos durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo, pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos parte no ha sabido interpretar ni dar respuesta. El estallido social fue un campo fértil para la expansión de conductas violentas destructivas que también han dejado víctimas y secuelas. Y desde todas las posiciones políticas tenemos que decirlo con claridad. Esa violencia se volvió contra las propias causas del estallido, al producir una creciente ola de rechazo en la sociedad, cansada de ver cómo el vandalismo destruye los barrios, el comercio, el patrimonio. Una fecha importante para todos los chilenos. Y segundo, porque esto aquí no ha pasado nada en Chile desde hace 3 años hasta la fecha, no ha pasado absolutamente nada. Seguimos con la misma, la Constitución sigue de la misma. Las demandas de las personas siguen iguales. No tiene nada de la justicia, la reparación, seguimos en lo mismo, estamos en lo mismo, no hemos ganado nada en realidad, nada. Mire como los pocos que somos, como los reprimen allá y andan a la... La verdad es que la represión, como ustedes ven, sigue. Hay un derecho constitucional a poder manifestarse, pero aquí no se puede. Que lamentablemente, con mucha pena lo digo, hay cosas que no han cambiado.
Y es la única manera que alguna vez logremos recuperar, si es que alguna vez tuvimos dignidad como pueblo, justicia, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Van a valer la pena todas las luchas futuras que haya a partir de un segundo más. Hay plata para represión brutal, demencial, con lagrimógenas como en este momento, pero no hay plata para salud ni educación. Boric, un gobierno que traicionó al pueblo. Pero ¿qué se ha logrado con el estallido social en Chile? También lo revisamos. El pasado 18 de octubre, las calles de Santiago de Chile se vieron nuevamente caldeadas por conmemorarse 3 años del denominado estallido social que dejó al menos 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daño ocular. Consignas como "no hemos ganado nada" se dejaron ver en el centro de Santiago tras protestas reivindicativas de la rebelión social. Además, los manifestantes le hicieron un llamado al jefe de Estado, Gabriel Boric, para que avance en reformas que disminuyan la desigualdad social. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, Castigadas con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Caja Rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Caja Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer 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 un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un sueño. De nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido En esta simbiosis histórica vamos a enfrentar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra
una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Amores como Néstor quedan ya muy pocos. El cielo se los lleva y ve sufrir a un pueblo. Con velas y con rosas te lloran los locos. Aquí se te recuerda con gran sentimiento. Florecerán mil otros, los barrios resistiendo. Armaste algo hermoso, nos propusiste un sueño, un amor como Néstor, no debe morir jamás. Amores como Néstor cada vez hay menos. Algunos te nombramos en nuestras canciones. Ya nunca nadie puede parar a este viento. Toda la militancia con sus convicciones, como Perón y Evita, lo nuestro es algo eterno. Armaste algo hermoso, nos propusiste un sueño, un amor como Néstor, no debe morir jamás. Florecerán mil otros, los barrios resistiendo, no nos han derrotado. Cristina sigue el sueño, un amor como Néstor, no debe morir jamás. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido.
que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo hombre de gloria. Al sur de esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito rincón dormido, cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi sueño están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver cubriéndonos de gloria. En el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Nunca menos que ese fuego en la mirada, que las voces acalladas retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en las banderas, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón, nunca menos que el paisaje repetido desde su tan aguerrido y diciendo al fin que no. Esas risas desdentadas, aguantando la parada que supieron conquistar. Nunca menos que un enjambre de morosos, arruinándole el apodo a los que no vuelven más. Nunca menos que los pibes en el centro, nunca menos que vivir con dignidad. costa colombiana, un hombre viejo, pobre,
pescador negro, pudo subir al alto cielo. Y desde el alto cielo vio la tierra y a la vuelta contó y dijo que los humanitos somos un mar de fuegos, que hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian el cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Soñar con alguien que mantenga sus convicciones. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Uno al que no lo guíe ni el rencor ni el odio, sino Justicia y lucha contra la impunidad. uno que no tenga miedo. No tengo miedo, y les tengo miedo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Uno que venga a pedir perdón. Del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Uno que crea en la verdad. Porque la verdad nos hace fuerte, nos hace grande. Uno que con un gesto lo diga todo. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Uno que venga a proponerles un sueño.
parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Queremos cambiar nuestra bandera. Nos sirve una bandera en los despachos oficiales con funcionarios que miran de espalda al pueblo. Sirve una bandera en el centro de cada plaza al lado de funcionarios que se abrazan con su pueblo. La vida no se quede callada. No tengo miedo. Que la muerte no se quede con la última palabra. Quisiera que me recuerden sin llorar. La vida que baila con la muerte es la misma vida que se muere por volver a verte. Los días que vendrán traerán luz y armonía. Solo queda sacarse la espina para poder continuar. Hoy empezaron a verse en los diarios abrazados unos con otros, los que quieren enlodar las banderas de Perón y Evita, claudicando con esa oligarquía que persiguió hasta el cadáver de Eva Perón. ¿Qué hicieron esos que salen todos los días por la televisión? Y que ese mensaje tecnócrata, triste y caído, que sea para aquellos que han perdido la fe. Soñar es recordar para adelante, como chispa que alumbra el camino en un instante. Tu nombre es esa llama que flamea en mi bandera. Nos cansamos de estar a la espera de un tiempo que ya está acá. Y si me tengo que pelear con lo propio, lo voy a hacer con racionalidad, pero con fuerza y con polenta, sin importarme cuál sea mi destino político, porque lo que nos debe importar es el destino de nuestra gente. Y yo, con todo respeto a los señores empresarios, yo no voy a hacer lo que por allí equivocadamente se hizo, de transferir ingresos de la gente para aumentar la rentabilidad en forma indebida del sector empresario. Me juego por la gente en general, las empresas que paguen, que la pongan. Discúlpeme que le con estas cosas en esta esquina, pero hay que llamar definitivamente a la fe, a la alegría, al amor, al afecto, a las ganas de construir, porque si no, señores, todos esos chicos y esas familias esperanzadas están en nosotros, todos esos votos que fueron depositados para todos los partidos políticos en la Junta perderían su sentido. Al terminar, con todo respeto, con la guitarra, hablar sin contenido, haciendo y haciendo y haciendo, se terminan los mufas, se terminan los tristes, y poder seguir mirando a la gente de frente más como corresponde. A mí no me interesa que me aplaudan de los grandes centros internacionales, a mí no me interesa que me elogien los gurús supuestos de la economía, a mí lo que me interesa es poder mirar en los ojos al pueblo argentino. Siempre del lado de la gente, pero del lado de la gente que está en la acción, no a veces gritando más fuerte o prometiendo cosas que después no se cumplen. Muchos de los que a veces llaman a las batallas terminales son los que después uno no encuentra ni en la guía telefónica, porque han desaparecido cuando las cosas se ponen difíciles y no encuentran caminos para poder solucionar. ¿Qué importa ganar una elección para ver todo el mundo después de rodillas, perdidos, que no logramos los objetivos? Lo importante es ganar la batalla del triunfo, de la solidaridad, de la justicia, de que es posible un mundo mejor. No nos interesa gobernar la Argentina para que haya más pobres e indigentes, nos interesa gobernar la Argentina para extirpar el desempleo, la pobreza y la indigencia, para que definitivamente recuperemos la convivencia social en nuestro país. Buscar rostros felices pareciera ser que es un pecado, pareciera ser que habría que atenderse al tumulto. No es hora de claudicar, de bajar los brazos, es hora de avanzar, es hora de construir, es hora de trabajar muy fuerte y saber también disentir cuando sea necesario. No le tengamos miedo al debate ni a la discusión. No tengamos miedo a que no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, porque cuando una sociedad discute las cosas hasta el final, es que esa sociedad está viva. No tenemos que bajar los brazos y tenemos que terminar con las pálidas. Hay que tener optimismo aún en los momentos más difíciles. Hay que tener decisión cuando más nubes hay. Y hay que tener coraje cuando el destino de un pueblo está en juego, y el coraje es estar junto a ese pueblo, al frente de ellos y solucionando las cosas. El peronismo debe levantar decididamente y definitivamente las banderas de la revolución nacional y popular sin ningún tipo de... Es como me ayudó una amiga tuya, Cristina, que es una mujer con coraje dispuesta a transformar la patria. No vine a quedarme mirando.
nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.